San Jerónimo, pueblo de mis padres, del abuelo de mi abuelo, de mis hijos y de mis amigos, amigos de toda mi vida. Pueblo testigo de la infancia, de vivencias que fueron marco de juegos, alegrías y de tristezas. A pesar del tiempo ido, todavía percibo la fragancia de este mistizuelo, perfume inolvidable de flores, frutas y hierbas silvestres. Por años se le conoció como el Pueblo de los Brujos. Se ubica en la delegación Magdalena Contreras y originalmente lleva el nombre de Aculco. Más tarde, y conforme a la tradición, el pueblo adoptó el nombre de San Patrono, San Jerónimo. San Jerónimo nació por ahí de los años del 400. Él era de una familia aristócrata, tenía posibilidades económicas y se interesó mucho por dominar diferentes lenguas. Jerónimo o San Jerónimo fue de los primeros padres de la Iglesia. El trabajo fundamental de él fue la traducción de la Sagrada Escritura, de sus textos originales, arameo y griego, traducirlos al latín. La traducción que él hizo incluso se llamó Vulgata, porque era la lengua vulgar en la que en aquel tiempo se conocía. Para la década de 1940, la comunidad vivió un nuevo cambio de nombre. En adelante sería San Jerónimo Lídice, en honor al pueblo checoslovaco que fuera destruido por las fuerzas nazis de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad siempre ha sido como muy acogedora. Recibió probablemente cuando se empezó a evangelizar el nombre de Jerónimo. Más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, recibió prácticamente la imposición gubernamental del nombre de Lídice. Ante estas circunstancias, pues la comunidad simplemente ha sabido recibir, ha sabido aceptar. San Jerónimo es un pueblo lleno de contrastes y grandes cambios. Por un lado están los nativos, gente sencilla, con estabilidad económica, pero sin llegar a la riqueza, mismos que recuerdan como nostalgia las huertas de los abuelos llenas de flores y frutas. Y por otro lado están quienes han convertido a San Jerónimo en un pueblo de corazón de una zona residencial. La casa paterna era aquí en Ocotepec, número 59. Era una veredita angosta que en las noches se cubría de unas luciérnagas maravillosas que iluminaban todo aquel sendero lleno de árboles frutales y de flores. Mi abuelo tenía vacas, tenía borregos, que los llevaba a la loma, lo que es ahorita ya que está todo cubierto de casas. Actualmente muchos lo conocen como una zona donde viven políticos e intelectuales. Sin embargo, la historia de San Jerónimo es más la de un pueblo con tradición y originalidad. La gente de aquel entonces, hablando de 2 generaciones atrás, vivían del fruto y la flor que se cosechaba aquí en este pueblo. ¿A dónde se practicaba el comercio? ¿A dónde se llevaba? A la villa de San Ángel, hoy Álvaro Obregón. Allí llevaba por lo menos mi abuelo, yo lo acompañaba a las 3 de la mañana. Los brujos les decían a San Jerónimo el pueblo de los brujos. La Ciudad de México queda hacia abajo, pero entonces aquí no había luz, entonces todo era oscuridad. Al despertar iban saliendo de sus casas con unas linternitas y esas linternitas de lejos se veían en los cerros como que chispas, como que iba caminando así, luces en el cerro. Y todos decían, no, son los brujos, son los brujos. En realidad era la gente de San Jerónimo que iba bajando para alumbrarse el camino con sus linternitas de velas. Por supuesto que hay ese choque del residencialismo. Eso se originó por gente notable que se vino a establecer aquí, comenzando con el licenciado Luis Echeverría Álvarez, que a la postre fue presidente de la República. Entonces, él al radicar entre nosotros y otros funcionarios de gobierno, se declaró en ese entonces zona residencial. El contraste entre estas dos formas de pensar y de ser a mí me ha llamado mucho la atención. Gente que pues trae su forma de pensar, tiene su forma de ser y sin embargo ha tenido poco a poco que irse adaptando unos a otros. La parroquia de San Jerónimo y sus jardines representan un lugar fundamental para el pueblo, pues en ellos se conserva gran parte de la historia de quienes fundaron esta comunidad. Es una parte muy fértil y eso se lo debemos
principalmente a que toda esta zona era camposanto, era cementerio. Ya no funciona como tal, pero sin embargo muchos restos de los hermanos que se sepultaron en su tiempo aquí permanecen. Que ese cementerio, no panteón, cementerio es histórico, porque allí están enterrados parte de los héroes de Padierna que lucharon al defender el suelo patrio de las tropas norteamericanas el 19 de agosto de 1847. Por eso lleva esta calle el nombre, Héroes de Padierna. Entonces, varios de los caídos están aquí sepultados. Tiempo después surgió el Panteón de San Jerónimo, que está al servicio de los vecinos del pueblo. En 1938 se constituye este panteón. Este ha sido el lugar en donde en ese tiempo el señor Pascual Ortiz dona 16,000 metros cuadrados y los restantes 12,000 metros son adquiridos por los vecinos de este mismo pueblo, ¿no? El 17 de julio de 1932 se inauguró la Escuela Superior de Guerra, un plantel considerado como la máxima obra que para el ejército mexicano y el que dio el impulso para su profesionalismo. Este edificio significó la modernidad y los grandes cambios que San Jerónimo comenzaría a experimentar. No existían los automóviles, no había únicamente era el ferrocarril que pasaba por aquí. Después llegaron los automóviles y todo eso tiene su razón. Ignoran los lugareños actuales que supimos lo que es Avenida San Jerónimo, antes calle Guerrero, lo hizo la Escuela Superior de Guerra cuando se estableció en el año de 1928. No era convento, era un colegio josefino, un colegio religioso. Lo expropia el gobierno y se construye la Escuela Superior de Guerra. Ese plantel traza la calle que hoy conocemos, Avenida San Jerónimo, y la pavimenta. Por lo tanto, fue la primera calle pavimentada aquí en San Jerónimo, Aculco en aquel entonces. Y eso nos cambió, porque es cuando comenzamos a ver automóviles. Pero en las calles transversales eran de tierra, no existía movimiento vehicular. En aquel entonces los predios no tenían números, se denominaban por nombre. Y entonces salíamos a jugar a la calle, Avenida San Jerónimo, y decíamos, ¡ahí viene un coche! Y nos quitábamos. El día 2 de noviembre, que es el Día de Muertos, asimismo el día 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. El Día de San Jerónimo es el día 30 de septiembre, sin embargo siempre se deja para el domingo más próximo, sea pasando o antes de. Algo que lo hace pueblo originario es sobre todo la cercanía y la experiencia que tienen de Dios, la cuestión de la fe, la manera de expresión, la forma incluso de alabarlo. Esto sí es propio exactamente de los pueblos originarios. No es solamente las grandes celebraciones, sino la manera de entender la presencia de Dios en sus vidas, el modo de tratar incluso de transmitir al interno de la familia. Calles estrechas y sin banquetas, casas con fachadas y el blanco y azul, grandes jardines que un día fueron enormes huertas de árboles frutales y de cultivos florales, destacando la violeta, las rosas, los tejocotes, las manzanas y las peras. Cualquier casa que uno entrara en aquel entonces olía a flores y a fruta. ¿Por qué? Porque todos tenían flores y tenían sus frutos allí en sus canastos para al día siguiente comercial. Yo me recuerdo también de la abuela que hacía sus canastos llenos de flores y los llevaba a vender a la Merced y aquí a San Ángel. Y le ayudábamos a hacer las ramitos de rosa baby, de los lirios. Uno de nuestros principales juegos era la clásica guerra de tejocotazos. Aquí era lugar de tejocotes. Todas las huertas tenían sus tejocotes. Recuerdo con nostalgia las calles angostas de mi pueblo, los ríos, los arroyos, vestidos de flores y diversos colores, salpicados de preciosas rosas. Aquellas exquisitas flores que adornaban sin querer los camiones de pasajeros que al transportarlos para su venta, junto con perfumados frutos a la vecina villa de San Ángel, al llevarlos en tranvía a la lejana Ciudad de México. Aquí le decíamos el caño de agua, porque esta agua venía desde los dinamos. Entonces, le digo, había un tanque, almacenaban adelantito de Porfirio Díaz y casi llegando a San Bernabé, el agua para regar los terrenos, porque en esa época no había agua potable todavía. Recuerdo que en las noches de los domingos es cuando se reunía toda la familia, al calor del fogón de las viejas cocinas, con sus tejas, con sus láminas, así, y el fogón de barro. Poníamos manzanas verdes entre las brasas a asarlas, mientras que el abuelo o la abuela
con todos los nietos y los hijos alrededor, empezaba a contarnos sus historias de la revolución. Existe hoy un San Jerónimo tradicional, antiguo, de arraigadas tradiciones, frente a otro de habitantes ajenos a esta parte antigua y que reclaman ambas su derecho a pertenecer a esta tierra. Uno que ha heredado un pasado que se niega a desaparecer y que ellos tratan de hacer sobrevivir. El otro que responde a las voces de un progreso precipitado e incierto, que olvida y no desea conservar, que busca construir un nuevo presente borrando al antiguo. Y sin pensarlo, esta contradicción es un reflejo de nuestro tiempo y destino. Yo creo que también es una joya por la gente que se tiene. Se trata de hermanos, se trata de hermanas comprometidos, sí con su pasado, pero yo creo que sobre todo muy comprometidos con un futuro. Y una visión que me ha llamado mucho la atención de la gente es este deseo de compartir. Ha sabido aceptar la gente que llega de repente para construir sus casas en los terrenos que ellos utilizaban para vivir, para cosechar, para plantar, para salir adelante. Son una joya en general la comunidad, es una joya el lugar. La tierra es sumamente buena, no solamente hablo de esta, favorecida por los hermanos que ya descansan aquí. En general esto es un privilegio. Podríamos pensar que al interno de esta comunidad de la colonia San Jerónimo Lídice, estamos prácticamente en un lugar fuera del Distrito Federal. A estas alturas, usted se da cuenta la hora, tenemos el periférico apenas a algunos cuantos metros, no estamos hablando ni siquiera de 1 kilómetro, no se percibe, se puede vivir más bien como muy tranquilo, muy en paz. San Jerónimo es una verdadera joya. San Jerónimo para mí es el lugar que me da identidad, y para mí la identidad es una cosa muy importante, porque yo observo otras gentes como son los que acaban de llegar a vivir acá a nuestro pueblo. Ellos no se integran a nuestras festividades, o muy pocas gentes de ellos sí lo hacen, y los vemos incluso como nos ven como si nosotros fuéramos los ajenos. Sin embargo, nosotros, dentro de nuestras diferencias que se dan como en cualquier otra comunidad, nosotros, aunque sea con esas diferencias, nos sentimos identificados de ser de aquí, de tener un lugar de referencia, no que somos peregrinos o que no tenemos alguna raíz de la cual decir yo soy de ahí. Para mí, pues significa mi pueblo, mi tierra, mi lugar donde crecí, donde están mis padres, y pues es mi tierra. Sin duda alguna, aquí ha estado gente en general interesada por su cristianismo. A la fecha podemos constatarlo, no solamente de quienes se dicen originarios, sino incluso también de la gente que vino poco a poco a engrosar la comunidad jeronimense, la comunidad de este lugar. Se trata de gente sumamente inteligente. Yo no sé qué tenga, el lugar llama la atención, es hermoso de por sí solo. Pero la gente a mí siempre me ha parecido como con esta característica. Son personas muy inquietos intelectualmente hablando. Así, San Jerónimo, Aculco Lídice, dejó de ser un pueblo comercialmente de flores y frutas, de agricultores que esperan cosechar en el verano y otoño, de personas que rememoran los manantiales que nacían en las cercanías y las luces de las montañas que se veían por la noche. Sin embargo, aún conserva su magia, su arraigo, su pertenencia y sobre todo la tranquilidad al interior de sus casas y jardines, características que lo hacen orgullosamente un pueblo originario dentro del Distrito Federal. Agradecidos estamos de vivir aquí, en San Jerónimo, porque están nuestras raíces, nuestros ancestros, que siguen vibrando en lo más profundo de nuestro ser. Es por eso que surge del alma en cada de nosotros la exclamación enérgica y sublime: aquí nacimos, aquí vivimos, aquí deseamos morir.